Y debemos de orar por el hermano Wesley. I'm going to go easy on him. However, Voy a irme un poco despacio para ayudarle. Vamos a ver. We'll see about that. I will. The Lord was speaking something to me recently, El Señor estaba hablando algo recién and He speaks to me in English, unfortunately. y el Señor, ustedes saben, habla conmigo en inglés. And I'm always very cautious when I'm coming to be translated. Y siempre es un poco difícil cuando vengo al lugar que tengo que ser traducido To try to have things that are easy to translate. y para tener una palabra que es fácil para ser traducida. And I know Brother West says he's not in his element to translate into Spanish. Y yo sé que el hermano Wesley no está en su elemento para traducir en el español, And so God, who does things in his own way, pero Dios, como hace sus cosas en su manera, just spoke something to me that is basically a message that has a lot of idioms and dice que fue de que el Señor me ha estado hablando con muchos, una palabra que tiene muchos dichos semantics in English. y semánticas o maneras de cómo decir las cosas. So pray for Brother West. Entonces oren por mí. He can't translate it. He can tell you something that the Lord's put on his heart. Y si no lo puedo traducir estos dichos, yo les diré otras cosas. Entonces, This last summer at home, este último verano en casa we had an enormous amount of rain. tuvimos una enorme cantidad de lluvia. The kind of rain that they get in Pucallpa, we got in Canada. Así como llueve en Pucallpa, así llovió en Canadá. And we farm up there. Y ahí somos gente de campo, de agricultura, We had a lot of crops, y tuvimos mucha cosecha. and we didn't know what to do with them because everything was very muddy. No sabíamos qué hacer con eso porque todo había lleno de lodo. Week after week after week, Semana tras semana tras semana, for months. por meses. And in the middle of that, not knowing really what to do, Y en medio de todo eso no sabíamos qué hacer. we do what we always do. Y entonces comenzamos a hacer lo que normalmente hacemos. When trouble comes, you ask the Lord what to do. Cuando hay problemas, le pedimos al Señor. And in the middle of that, I was praying one day because we didn't have any idea what direction to take. Y un día yo estaba orando al Señor porque de veras no sabía ninguna dirección. And the Lord spoke to me a little phrase in English, Y el Señor me habló una frase en inglés. stay the course. Es de mantiene el curso, mantiene el equilibrio, el caminar. O sea, como en un barco que se mantenga en ¿ah? El rumbo, que mantenga el rumbo. And as I thought of that, Y yo pensé de esto, sobre I thought, esto. well, what does that mean? ¿Qué significa esto? You know, sometimes God speaks something to you, and we would like Him to be very specific. Y muchas veces le pedimos al Señor que hable nosotros, pero que sea específico. But the Word tells us it's the honor of kings to search out a matter. Y dice la Escritura que es el honor del rey para escudriñar la Escritura. God keeps things secret Y el Señor mantiene sus secretos, because He wants us to seek after Him. porque quiere que nosotros lo busquemos. And so I was asking myself what this means. Y yo me estaba preguntándome qué significa I esto. was asking the Lord what He meant by it. Y pidiendo al Señor qué significa, Señor. It didn't stop the rain. Porque no paraba la lluvia It didn't really tell me what to do. y no me dijo qué exactamente hacer. And as I was praying about it one day, I was reminded of a historical story. Y cuando estaba orando me recordé de un cuento histórico. Those of you who probably you've studied history at some point, you know about the world wars. Y los que han estudiado la historia conocen de las guerras mundiales. And World War I was a war that was mostly fought in Europe. Y la Primera Guerra Mundial fue peleada en Europa. And
y habían líneas de hombres viéndose uno al otro. And they dug themselves trenches and they shot back and forth between the trenches. Y comenzaron a construir trincheras de un lado al otro y tirarse uno al otro. More people died from sickness in those trenches than from gunfire. Y más gente murieron de enfermedades que de balas. But when World War I ended, Y cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, within a decade or so, it became apparent that there was still, they still felt threatened by Germany. y aún estaban sintiendo que había una amenaza de Alemania. And the Minister of War in France, Y el, Minister of Defense in France, y el secretario de la Defensa de Francia, he had fought in World War I, él había luchado en la Primera Guerra Mundial and he was injured in World War I. y él fue herido. And I was thinking of this even this morning as Brother Eugenio was talking about past experiences, Y estaba yo pensando cuando hermano Eugenio estaba hablando de lo pasado, past words that come to us, de las palabras that pasadas, they're relevant for that moment. que eso era relevante para ese That God has momento. a fresh word for every day. Pero tenemos una palabra fresca para cada día. This man drew on his past experience. Porque este hombre estaba pensando del pasado He determined that they would build a defense that nobody could breach. y que él estaba queriendo construir una defensa que nadie podía brechar. And so all along the border of France, Y toda la frontera de Francia they built a series of fortifications, construyeron fortificaciones and they're built out of heavy concrete. de cemento. They cannot be bombed from the air. No pueden ser bombardeadas del aire. Tanks cannot get past them. Los tanques no podían pasar por And allí. they were heavily armed. Y estaban equipados con cañones. And they were built very nicely for the soldiers who would fight there. Y estaba muy cómodo para los soldados que iban a luchar. They were air conditioned and heated. Y tenían calefacción igualmente como aire acondicionado. And in order to supply them without having any trouble from anyone around, Y para suplir con todos los recursos, there's a series of underground railroads that ha- supplies them. habían ferrocarriles que estaban subterráneos. And the French looked at this and said, "We have built a fortification that no one can breach." Y los franceses construyeron algo que nadie iba a saltar. It's named after the man who designed it. Y su nombre es de acuerdo del hombre que lo diseñó. The Minister of Defense, André Maginot. Era André Maginot. And they call it the Maginot Line. Y es la línea de Maginot, las fortalezas de Maginot. It's a tourist attraction today in France. Y ahora solamente los turistas llegan y ven esas cosas. And they put the basis of their security on this line. Y toda la seguridad de Francia lo pusieron sobre esa Because línea. they had this idea Tuvieran esta idea that they could hold a line that could not be breached. de que iban a mantener la línea, que no iban a ser asaltados, o la brecha, que no Based iban on a... a past experience that they had. Base la experiencia pasada que tuvieron de la guerra primera. I looked at this and I realized Y veo y reconozco. that because as the Lord spoke to me those words, stay the course. Y cuando el Señor me habló, mantiene ese rumbo. As I was praying, he said, I didn't say to hold the line. Yo no dije, el Señor dice, yo no dije mantén la línea. And I suddenly became aware Y reconocí. that he was not really speaking about crops or weather. Él no estaba hablando de las cosechas o del clima. That he was speaking about what he was doing in the hearts of a people. Y lo que él estaba refiriendo es lo que él estaba haciendo del corazón. This is really what he's called his sons to all through history. Y eso es lo que él ha llevado a todos los hijos en la But historia. what we have done most of the time, Y lo que hemos hecho todo el tiempo, and what every church what every group of God's people has done through history, y lo que han hecho todas las iglesias en historia, they have laid hold upon certain truths that God has imparted into them. se han quedado con ciertas verdades que fue reveladas. Instead of being a people who go on to follow on, En vez de seguir el espíritu de they él, become a people
who just want to hold the line y solamente queremos mantener cierta línea, doctrina, and build great fortified places y construir fortificación around the doctrines of our understanding, alrededor de las doctrinas de nuestro entendimiento, around the truths that we have been taught. alrededor de las verdades que nos han enseñado. If you turn with me to Isaiah chapter 28, Si voltean a Isaías, we see this there. Isaías Isaiah. 28, Isaías 28. We were singing a song. Estábamos cantando un cántico. I don't know if you, a song we love in English. Es un cántico que amamos en inglés. And the chorus to the song Y el coro de ese canto, is God looks for a people, que Dios busca un pueblo, the faithful and the strong, el fiel y el fuerte, to speak to situations para hablar a situaciones and cause things to be born. y causar que brote. And we were singing this, I love this song. Me encanta este cántico. It's a tremendous song with tremendous truth in it. Es un canto tremendo con verdades tremendas. A couple of months ago we were singing, Y hace 2 meses estábamos cantando. and in the middle of the song, the Holy Spirit just spoke to my heart. Y en medio de ese cántico el Espíritu Santo me habló. And he said, there's one thing wrong with that song. Hay una cosa equivocada en ese canto. God looks for a people, Dios busca por un pueblo, the faithful, el fiel, but he looks for the weak. pero Él busca por el débil. He's not looking for people who are strong. Él no está buscando por un pueblo fuerte. He's looking for a people who recognize their weakness, Es un pueblo que reconoce su debilidad, that recognize it out of their own weakness, que ellos reconocen dentro de su out debilidad, of their own inability, de su inhabilidad, that he would put his strength in them. que Él pondrá su fuerza So en that it would ellos. be, so that all would recognize, Y que todos pudieran reconocer, from the least of us to the greatest, del pequeño al grande, that the excellency of the power, de que la excelencia del poder that all of the strength, y de toda la fuerza that all of the might, y de todo la all, fuerza everything that is done y todo lo que se haga is of God. viene de Dios. And so this is what God's doing with us as a people. Y eso es lo que el Señor hace It's what he's doing with us as individuals. con nosotros como individuos y un pueblo. And I want to read something here and have you try to translate it. Okay, quiero leer algo aquí y voy a pedir que lo traduzca. I've spent a lot of time reading some books Paso tiempo leyendo libros by C.S. Lewis. por C.S. Lewis, un británico, He's a British author. un autor británico. He's a man who at the age of 15 years old became an atheist. A los 15 años fue un ateo, A very strong atheist y un ateo muy fuerte because of circumstances that took place in his life. por circunstancias que pasó en su vida. He became a literature teacher Y después fue un maestro de literatura at Oxford University. en Oxford, de la Universidad de Londres. And he was very well known. He was a very brilliant man. Y era un señor brillante, And he's most known he's most known for his stories. y muy buen conocido por muchos de sus libros. But in his early 30s, Pero cuando tenía ahí por los 30, he had an encounter with God. tuvo un encuentro con el Señor Turned him from being an atheist que lo volvió de ser un ateo to being one of the strongest defenders para ser uno de los mejores defensor de la fe. and out of that he just had a tremendous insight into what God was doing. Y tuvo un entendimiento muy bueno de lo que hace el Señor. And I was reading this, I'm going to read it to you and then talk about it, but he says, we cannot discover our failure. No podemos descubrir nuestras fallas, Our failure to keep God's law except by trying our very hardest. de las fallas que tenemos manteniendo las leyes de Dios. And
then failing. y después fallamos. Unless we really try, A menos que estemos tratando, there will always be at the back of our minds an idea if we try harder. que siempre va a haber detrás de nuestro pensamiento que si tratamos más fuerte, If we just try harder the next time, we'll succeed in being completely que good. si tratamos más fuerte la próxima vez vamos a tener éxito en cumplir. He says the road back to God is a road of effort. Y el camino de regreso a Dios es un camino de esfuerzo, Of trying harder and harder. de tratar más fuerte y más fuerte. But in another sense, Pero en otro sentido, it is not trying that is going to bring us home. el esfuerzo no es lo que nos va a llevar al Señor. All the trying brings us up to one moment. Todos los esfuerzos nos trae a un momento. It's the moment when we say to God, Es el momento que le decimos a Dios, you must do this because I cannot. tú debes de hacer esto porque yo no puedo. And this is really the message that God brings to us. Y este es el mensaje que el Señor We nos try trae. and try and try. Porque and nosotros tratamos de hacer y hacer y hacer. you come here into Isaiah chapter 28, Y venimos aquí a Isaías 28, and he says in verse 10, en versículo 10. and you can just read verse 10 through 13. Ok. Versículo 10 al 13 dice, ¿por qué mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. You look at this passage, and it uses very familiar phrases we're used to. Y vemos que usa algunas frases que estamos acostumbrados. It is the way God speaks to us, line upon line, precept upon precept. Y así es como el Señor habla con nosotros, líneas sobre línea, un poco aquí, poco allá. But what he's saying here to the children of Israel, Pero lo que está diciendo aquí a los niños de Israel, telling them, I gave you these lines and these precepts. yo te di estas líneas y estos I preceptos. gave you my word little by little. Yo te di la palabra un poco aquí, poco allá, So that you could go forward in the way that I've put para que before you. pudieras caminar adelante, So that I would lead you down the course that I para have que te set podía before you. guiar en aquel curso He donde said, te he but what you have done is dirigido. you have taken those lines and precepts. Pero ahora has tomado esas And líneas, preceptos, instead of just moving in them step by step, pero en vez de caminar en él, you have made them into something I never intended them tú to los be. has convertido a algo que yo no intenté. This is where God's people have put their confidence so often. Y ahí es en donde el pueblo ha puesto su confianza. It's nothing more than a Maginot Line. Es solamente una línea de Maginot. It's a series of fortifications. Es una fortificación. It says, well, we heard this word at this point. Pero todo lo que decimos, escuché esto We will do things in a certain way. y lo haré de esta manera. We will formulate the doctrine. Lo formularé la doctrina We aquí. will tell everyone else. Y yo le diré a todo el mundo que haga esto. Inside of this kind of a protection. Y nos mantenemos una We will protección. have a line that the enemy can never breach. Y tenemos una línea que nadie puede asaltar, ni el enemigo. In contrast to that, Y al contrario de eso, you see the Apostle Paul. y vemos a Pablo, And he had these words that you know so well. y él tenía estas palabras que ustedes conocen. Philippians chapter 3, En Filipenses 3, he said, I press toward the mark. que yo sobre la marca, ¿cómo se dice? Que estoy sobre la marca, For the prize. para el galardón. ¿Ah? Estoy corriendo hacia el kill blanco.
Eso, hermanos. Ustedes ya lo saben. Disculpen. We Yeah. turn to it and read, we'll fix it. We'll Ok, read it. lo vamos a leer porque Wesley no, Philippians. no lo sabe en español, hermanos. Disculpen. Yeah. In verse 14. En el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, He says, I press toward the mark. prosigo a la meta. But before that, he says, I haven't already attained. Pero anterior dice, no he I haven't tenido, arrived at the goal. no he llegado a la meta. But in verse 11, he says this. En el 11 dice, If by any means I might attain to the si resurrection. en alguna manera llegase la resurrección, This was not a man who had an image of how God was going to take him. él no tenía ninguna imagen de cómo era que el Señor lo iba a llevar. Everybody else has an image of what it meant to be an apostle. Todos tenemos una imagen que es un What apóstol it means to be in the house of God. o qué es lo que estar en la casa de Dios The path that God would take people down. o el camino que el Señor nos va a llevar. All through the story of God dealing with his people. Y en todo la palabra de cómo el Señor nos lleva, He took them in ways they would not go. los llevaron en caminos que ellos no lo tomarían. Did not choose. Tomaron los pasos que ellos no hubieran escogido. Or it's not people who were stronger. Él no estaba buscando por pueblo fuerte Had more understanding. o más entendimiento Not people who had more information. o más información Not people who built a line out of lines and precepts. o que estaban tomando línea sobre línea Made fortifications out of o doctrine. hacer fortificaciones de doctrina. All of those things are what constitute religion. Todo eso constituye religión. All of those things give a false confidence. Eso es una confianza falsa. If you look up in an English dictionary today, Si uno ve en el diccionario de if inglés, you look up the phrase Maginot Line, si usted ve la definición de la línea Maginot, it's used in English as a term, se usa en inglés como un término, as an idiom. como un dicho. And the dictionary tells you that it means something that gives you a false sense of security. Te dice que eso te da una seguridad falsa. And this is what happens when we build our faith, Y es cuando edificamos nuestra fe, our belief nuestra creencia around lines and precepts and doctrine. sobre la línea y preceptos y It gives us doctrinas. a false sense of security. Es una seguridad We're falsa, somewhere that we're not. que estamos en un lugar que no estamos. Holland took way back in World War II. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, They had their fortifications. tenían sus They fortificaciones were manned with weapons. y tenían todas las armas, They had soldiers. tenían soldados, They had food. tenían la They comida had wonderful buildings and all kinds of comfort. y tenían comodidad y edificios. When the German army decided to invade, Y cuando los alemanes se invadieron, came around the end of the line and swept through France in 2 days. se fueron alrededor de la línea y invadieron todo Francia. That fortification was unused. Y toda esa fortificación nunca se usó, no era necesario, It was from another time, era de otra época, kind of a battle. de otro tipo de batalla, Would have worked in the past. algo que hubiera funcionado en el pasado, Benefit to them in the present. pero no era funcionable hoy, It had no basis in present no day era reality. una base real de hoy. This is what happens if you and I Esto es lo que pasa si tú y yo, si ponemos nuestra fe en religión, put our faith in precepts si ponemos nuestra fe en principios o líneas through the years. y año tras They año, were there for that moment. era para ese momento Not there to build a religion out of. y no está ahí para construir, edificar una religión, They were there to teach us, es para enseñarnos, instruct us para instruirnos in ways of righteousness. en las maneras de justicia, We would grow para que pudiéramos crecer, para que pudiéramos entender to relate to our y tener una relación íntima con nuestro Padre, a new word. para que tengamos una palabra nueva, Would be open. que nuestro oído sea abierto y nuestros ojos abiertos, Our vision would be lifted. para que nuestra visión crezca y suba afuera de toda esta religión, Out of the realm of the mind afuera de la realidad de la mente, to a relationship with the heart. a una relación de corazón. That we would understand with the apostle Paul. Y podemos entender lo que dijo Pablo, That he was there for a course that was que, put before him.
que estaba ahí para llegar a una meta and everything else fell away. y todo lo demás And he was not caía. worried about doing it in a certain method. Él no estaba preocupado de hacerlo en una propia manera. But he said, if by any means, Y dice que cualquier manera, if it takes shipwrecks in y the si ocean, es por los barcos que then se I will go quiebren, through the shipwrecks. entonces yo iré por ese If en el it mar. takes fighting wild beasts in Ephesus, Y si es de pelear con bestias en Éfeso, voy a pelear con los bestias. if it takes sitting in a prison cell, Si es de estar en la cárcel, unable to go and visit the brethren sin whom I poder love ir so visitar much, a los hermanos que yo amo, I will stay in that entonces prison me cell. quedo en la And cárcel. his faith was Y su fe era, that he just wanted to be a good soldier. quería ser un buen soldador. If by any means, he De said, que cualquier manera, whatever it takes, lo que tomara, pasara, I might attain. pudiera obtener. And I began to understand what the Lord was saying. Y comencé a entender lo que el Señor decía, He said, stay the course. que mantiene tu rumbo. Because he wasn't talking about something, Él no estaba hablando he wasn't talking about holding a line that we've heard. de mantener la línea. You know, for too many years, Por muchos años, I pondered this and realized for many years, yo he estado pensando estas cosas por muchos años. we fall into this individually, I have. Muchos de nosotros caemos, a mí me ha pasado, And as a church, we fall into this. y como iglesia caemos en lo mismo. We become a people who just want to hold the line. Y somos un pueblo que queremos solamente mantener la línea. We have a comfortable place. Tenemos un lugar cómodo, We have a wonderful message. tenemos un mensaje maravilloso. We love the word. Amamos la palabra, We love the teaching. hablamos las enseñanzas, Read the Bible. leemos la escritura, We pray. oramos We go through all of the motions of things. y vamos por todas las cosas. And if we're not careful, Y si no somos it will give cuidadosos, us a false sense of podemos security. tener una seguridad falsa And it will prevent us from going y forward. nos previene de ir adelante para ir a la próxima línea y la próxima Otherwise, precepto. what happens throughout church history, O sea, que lo que me pasa en la historia, the very lines and precepts that brought us victory yesterday, las líneas que nos trajo victoria ayer, las enseñanzas que nos llevó de la esclavitud, they will become chains that hold us from going forward. entonces esas verdades nos pondrían en esclavitud. That's what he's talking about there in Isaiah. Y eso es lo que estaba hablando allí en Isaías. He talks about a people in Isaiah. Estaba hablando allí. Let's go back there. Regresemos a Isaías. Read one more verse in that chapter. What most of the church has done Lo que muchos han hecho de la iglesia is just what Brother Eugenio was saying this morning. es exactamente lo que estaba diciendo el hermano Eugenio. They have said that Jesus did everything, Es de que Jesús ha hecho todo and we don't need to do anything. y nosotros no tenemos que hacer nada. Because if we make an initial, if we have a new birth experience, Si tenemos una experiencia nueva de nacimiento then nuevo, someday in the sweet by and by, que algún día allá en los buenos tiempos we will receive all of the promises. vamos a recibir todas las promesas. We'll go to some glorious mansion somewhere. Vamos a ir a una mansión gloriosa. Streets of gold. Va a haber calles de oro. Have you ever noticed all of the descriptions that people paint of Y si ven cómo usan las descripciones, they all have to do with the temporal realm. todo tiene que ver con la naturaleza It's all we understand. temporal, porque esto es lo que entiende el hombre. So much less than what God has. Es mucho menos de lo que el Señor quiere de nosotros. And this is what, as you go on and you read in verse 15, Y en el versículo 15, you just read verse 15. por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. You're reading here about a people that says who made a covenant with death, Y vemos aquí un pueblo que hizo un convenio con muerte. so that when the overflowing scourge comes through, Y cuando viene este diluvio, that nothing
would be able to touch them. que nada le va a tocar. It says that they've made lies their refuge. Y que dice que ha hecho las falsedades su refugio, mentiras. They've hidden themselves under falsehoods. Y se han escondido bajo las falsedades. I want you to remember that the context of this verse Y quiero que sepan el contexto de este versículo. talking about the lines and precepts that God gave. Es sobre las líneas y los preceptos que That he Dios says dio. he brought to be a rest and a refreshing. Y que esto era un descanso. But that Los his trajo people- para hacer un that his descanso. people took the lines and precepts Pero el pueblo tomó esas líneas and they made them a stumbling block y instead. fue un destorbo. And I believe when you read this verse, what it's speaking of Y cuando leen este versículo, is it's talking about a people who have had a new birth experience. es de hablar de un pueblo que han tenido una experiencia de una nueva vida. And because of the precious blood of Christ, Y por la preciosa sangre de which has Cristo, washed us all from our que sins, nos lava a todos de which nuestros we are pecados, so grateful to que be somos partakers of. agradecidos. But they were so grateful for that. Y ellos también But estaban we need to agradecidos. recognize that that was just the beginning. Pero eso era solamente It el was just comienzo. a birth. Era un It was just nacimiento. the beginning of Era our walk. solamente el It comienzo was de the nuestro beginning caminar. of our course. El principio del curso, el camino que íbamos a tomar. At the closing of his message in Lubbock at the convention, Al terminar el mensaje en Lubbock, John Cheever said, John Cheevers dijo, he said the intent of the new birth el intento de nueva vida, el propósito, is to finish. es para terminar. The whole reason it was given to us Toda la razón por qué nos fue dada a nosotros that we could finish a course that es was para put llegar before al us. terminar. And you know, God takes us down this road on Y purpose. el Señor nos lleva por esos caminos de propósito. Sometimes I want somebody, I think Brother Humberto was saying yesterday, Yo creo que el hermano Humberto está diciendo ayer that we have done some things incorrectly. que hemos hecho algunas cosas incorrectas, Some things should have been done better or done que differently. hubiéramos hecho algunas cosas mejores. You know, and sometimes, I see that, Y yo lo veo and I agree with that. y estoy de acuerdo But con then ello. I look at the plan of Father God. Pero veo el plan de mi Dios y veo, reconozco. That from what we read in that little quote, Y lo que hemos leído en this was esto, by God's design. esto es por el diseño del Padre. He wanted us as a people Porque Él quería nosotros como un try pueblo everything that we could de try, tratar todo to give everything that we could y hacer todo en nuestras mentes take de every hacer truth and every doctrine y that was tomar given toda to us línea, doctrina y and verdad try to become perfect in y every tratar way de ser perfectos con todo so eso. that we would recognize Y para llegar al that it is reconocimiento not in man to que know no the está way en that el we should hombre go. para conocer el camino, It is not possible for us que to no es perform the posible work. para que nosotros We sepamos did la not palabra, begin the work. que nosotros no We did hacemos not la save obra, ourselves from our sins. que nosotros no nos salvamos nosotros mismos. We had a new birth Tenemos un nuevo that we did vida not deserve. que no merecemos, We did not give to ourselves. que nosotros no nos dimos a nosotros It was mismos. there as a gift from God. Eso es un When don He del gave His Señor, own Son, que pues, a través de su Hijo, que Él derramó su sangre, not so that we could make a covenant with death. no para hacer un convenio con la muerte, Death cannot touch me anymore. no para decir que nadie me puede tocar, We have lines and precepts. y no para tener líneas y Not so that we preceptos, could build concrete fortifications. no para construir Not fortificaciones, so that we could have a false sense of security. y no para tener una seguridad But so falsa. that we could recognize Es para reconocer we were a people who que- were in desperate need of que help. somos un pueblo que estamos desesperados y de su ayuda, Out of the death that we had been que in. Él nos va a sacar de la muerte donde hemos Give us estado a new foundation. y que Él nos dará un nuevo fundamento, Foundation, a cornerstone, he said. que Él ha puesto la verdad en el ángulo, en la piedra angular, That we could come out of the place where we had been. de que podemos salir de donde hemos estado In a new life. y estar establecidos en una nueva vida. Not so that we could just relish a new birth experience. Y no solamente gozar de esa nueva vida y nacimiento, pero para llevar gente adelante, porque Él tiene algo mucho más grande, más allá que el nacimiento nuevo. C.S. Lewis said this. Y C.S. Lewis dice, He said the Son of God el Hijo de Dios became a man fue un hombre so that men
para que el hombre, could become sons of God. para ser hijos de Dios. You see, he wants to take us out of the realm in which we live Él quiere sacarnos de donde vivimos and to form his son inside of para formar su hijo dentro de nosotros, us, to do something that we're not capable of. para hacer algo que nosotros no somos capaces de hacer. And so he poured his truth and his life, Entonces Él comenzó a poner toda su verdad y su vida en el hombre. take it, and we build our own fortifications. Pero el hombre entonces toma eso y comienza a edificar sus fortificaciones Strength to try to perform y tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas y esfuerzos until that moment comes. hasta que ese momento viene And we say, God, I can't do this. y hasta decir, Dios, no puedo hacerlo. There is no strength within me. No tengo ninguna fuerza dentro de mí. And I believe at that moment he finally looks and says, now I have someone Y dice Dios, entonces ya tengo a alguien con quien puedo trabajar, who's ready to. que está dispuesto para escuchar mi voz. You know, we have an idea in our mind. Tenemos una idea en nuestra mente It comes from our very early beginnings. que viene desde los principios. We read the story of Adam and Eve. Leemos de Adán y Eva And we identify with the story. y nos identificamos con eso, Because, you know, we go through the same process in our own lives. porque también vamos por el mismo proceso en nuestras propias vidas. But I used to read this story many years ago, Eh, even as a child. Como un niño siempre leía de Adán y Eva And it used to frustrate me. y me frustraba. Because I thought, if she just hadn't done that, Y decía, si solamente no lo hubiera hecho, we would all be so much better off. estuviéramos mucho mejor hoy día. At the convention we were just at in Lubbock, En la convención que acabo de estar en Lubbock, I have a 10-year-old nephew that lives there, tengo un sobrino 10 años and he got really, really sick. y se enfermó. They thought they were going to have to take him to the hospital. Creíamos que teníamos que llevarlo al hospital con una fiebre alta. But he's a little bit, he's one of these boys that's a little bit of a thinker. Y es un muchacho que es un pensador. And he was absolutely miserable at home in bed. Y era miserable estando en la cama, en casa. And my sister went in to see him one day. Y mi hermana fue de la convención a su casa para ver cómo estaba That's his mom. su madre. And he said to her, oh, Mom, Le dijo, ay mamá, he said, why did Adam and Eve have to do this? ¿por qué es que Adán y Eva tuvo que hacer esto? I wouldn't be sick. Yo no estuviera enfermo si ella no hubiera tomado de esa fruta. And we laughed. Y obviamente nos reímos. You know, and I thought, yeah, that's the way I used to think. Why did she have to do this? Sí, así yo también pensaba, ¿por qué era que ella tuvo que hacer eso? But you know what's hard to fathom Y lo que es difícil de entender, is I began to understand more of God's plan. comencé a entender el plan de Dios I began to realize something. y reconocer algo. There was no accident that happened that day in the garden. No era un accidente lo que pasó ahí en la huerta. It was something that God himself ordained. Es algo que aún mismo Dios ordenó, Because it says he breathed into Adam the breath of life. porque dice que Él sopló vida en la boca de Man Adán became a living soul that day. y fue una alma viviente, But he was not in the place that God had called him to yet. pero él no estaba en el lugar donde el Señor le había llamado, God wanted a man who would be a life-giving spirit. porque Él quería que el hombre fuera uno de dar vida, In as glorious a place as Adam and Eve stood in that, y aun que era un lugar glorioso, and as wonderful as the relationship with the Creator, y aunque era bueno la relación que tenía con el Padre, it still was not the fulfillment of what God wanted to aún bring no us era to. el cumplimiento del diseño de lo que el There's Señor something tenía. there that is beyond our understanding. Hay algo allí que es mucho más I allá. will tell you today that God knew what was going to happen that day in the garden. Dios sabía exactamente lo que iba a pasar en la huerta. He not only knew what was going to happen that No day, solamente supo, he had ordained that it would be so. Él había ordenado, He had created the serpent to be there. Él había creado la serpiente. He knew that Eve was going to partake of the fruit. Sabía que Eva iba a participar en el fruto. Mankind would fall. Sabía que And la humanidad iba a it caer. was not a trick of the enemy that No era un truco was pulled on
that day. no era un truco que el enemigo hizo a Dios. It was the design of Father God Era parte del diseño that del allowed Padre him to be in that place. para dejarlos en ese lugar. And I look at that sometimes and think, God, that's not fair. Y a veces pienso, pero eso no es justo. But it was ordained of God. Pero eso era ordenado del How Señor. do you and I know this is so? ¿Y por qué sabemos? Because if you look in the Word, it also tells us this. Vemos en la Escritura, That from the foundation of the world, desde el principio del fundamento del there was a lamb mundo, slain. había una oveja From the que foundation of the world, desde el principio del fundamento había una provisión. provision for something that had not yet taken Había place. una provisión por algo que todavía no había llegado. Provision for the creation of Había una provisión para la creación de Dios, because God had a far higher plan. in porque place. Él tenía un plan mucho It was más a plan grande. that was not understood for Era un plan que por muchos años, generaciones, no se ha entendido. plan to bring a people Era un plan de traer un into pueblo union with Him. para traerlos en unión. And this could not happen with just a created being. Y eso no podía ser solamente con ellos. Absolutely, it blows my mind even today. Hasta me sorprende aún hoy día We read these passages que leemos estas escrituras, and we go in and there's something inside our spirit that leaks when we read them. que hay algo dentro de nuestro espíritu que brinca. When you go into Hebrews and you read the verses, Cuando va uno a Hebreos, that he says, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. que usted es el sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. I know you've heard the truth of Melchizedek, have you not? Y yo sé que ustedes han escuchado la verdad de Melquisedec, ¿que no? And you and I stand here in the realm of created beings. Y estamos aquí en este lugar como seres creados. We're made a little lower than the angels, Somos hechos un poco más bajo de los ángeles, and yet God wants to raise us up pero aún el Señor nos quiere levantar above the angels, sobre el lugar de los ángeles become sons of God, para llegar a ser hijos de we Dios, could have union with Him. para tener unión con el This Padre. is the difference between the first Adam and the second Adam. Y esa es la diferencia entre el primer Adán y el último, Adam was made a living soul. porque el primero fue un ser viviente, pero el segundo Adán, Who is the Lord from heaven, que es el Señor de los cielos, life-giving spirit, fue uno que dio vida de su not espíritu. able to happen. Y esto no es As long as posible. he was stuck in the realm Mientras que in the estaba realm of en esa soul. huerta, And so he brought us out of that realm. entonces lo sacó de esa huerta Fell into sin. que cayó en pecado All creation was sold under sin. y toda la creación estaba bajo el pecado. There was a provision made. Pero había una provisión The foundation of the desde el world. principio del fundamento del mundo. Slain. Había una oveja que fue dada Not for a new birth experience. no para tener un nuevo nacimiento, Not just for a new birth. no solamente por el nuevo nacimiento, Be born into a new life. para que seamos nacidos en una nueva vida, Another realm. para que lleguemos a otro nuevo lugar, To understand para comenzar a entender all around us is a spirit. y que todo lo que está alrededor es espiritual. Realm that is truly real. Y ese es el único lugar que es real, It is a realm of reality. es un lugar de realidad. As we communicate with Him, Cuando comunicamos con Él, nuestros ojos serán abiertos, that we can enter into the presence of the que living podemos God. entrar a la presencia de Dios. For many years, Por muchos años I used to hear a phrase. Many ministers used to say, "Well, the veil is getting thinner." yo había escuchado un dicho que predicadores decían que el velo se estaba adelgazando, Talking about the veil between this realm and the next. o sea, el velo de de esta vida y el próximo, We're getting closer. The veil is getting diciendo que como el velo se está adelgazando, estamos llegando más cerca. And one day, as I was praying and pondering these things, Y un día cuando estaba pensando en estas cosas, I realized, no, the veil is not getting thinner. no, el velo no se está adelgazándose. Way back there on Calvary, Y allá en Calvario we're told that the veil was rent in two. vemos que el velo fue roto en dos. And the only veil that I see in Scripture that still remains
Y el único velo que todavía se mantiene is very clear is upon the people. es muy claro sobre el pueblo, Is upon the Jewish people. o sea, el pueblo judío. There is a veil, God said, that he put over their eyes. Y es un velo que le han puesto sobre sus ojos, Put over their ears. sobre sus oídos. You know why this veil was ¿Y there? por qué sabes por qué este velo está allí? Lines and precepts. Porque ellos tenían líneas y preceptos por generaciones They built themselves y se imaginal edificaron su Maginot line of línea, religion, una línea de religión, de verdades, de entendimientos came from the mouth of God que himself. vinieron de la voz They de were Dios. his people. Era su They pueblo, were called by his name. llamado por su But they nombre. built themselves fortifications Se construyeron sus that were built fortificaciones around teachings sobre enseñanzas and that were built around church. y alrededor de una iglesia. And so to this day, Y ahora, hoy día, we're told in the prophets there is a veil upon their eyes. dicen los profetas que tienen un velo sobre sus ojos. That is upon you and I. Y es el mismo velo que está sobre ti y de mí. El único velo que está allí es nuestra inhabilidad de ver, porque vemos con ojos naturales, vemos con los ojos de nuestro entendimiento, pero cuando nos metemos en el río, cuando nos metemos en el río de las aguas vivas, y no solamente a las rodillas, pero hasta en nuestras, pero entrar hasta el pecho, hasta que llegue hasta el pecho. Hay aguas mucho más grandes. Hay aguas para nadar. Esos son aguas más allá del entendimiento. No es entendimiento de cómo conocemos, pero es son entendimiento de las cosas de palabra. Entendimiento natural es que tratamos de entender cuáles son los propósitos del Señor. Él quitará ese velo, quitará aquello que para de oír, te comenzará a dar línea tras línea y te dará alimento y te guiará, no para ser una persona mejor, pero para llegar a otro nivel de vida, para dejarlo que Él funcione y obre dentro de nosotros. Y cuando comprendemos que nuestra debilidad, vemos nuestra inhabilidad, y dice que Él pondrá su fuerza en ti, Él pondrá su poder en ti. Eso es lo que tuvo el mensaje de la samaritana. Es cuando ella se presentó a Él, que pusiera toda su fe, su confianza en Él. Que ella ha tenido 5 maridos. ¿Ustedes saben quiénes son esos 5 maridos? Era su vista, su escuchar, su tocar, sus 5 sentidos de probar, de oler. Eso eran sus esposos, sus maridos. Y dice, suelta esas cosas. Y yo te daré algo más. Yo te daré algo para satisfacer su sed. C.S. Lewis dice, si tú descubiertes dentro de ti y tuviera un vacío dentro de ti que nada de este mundo lo puede llenar, aunque tú lo has tratado de llenarlo, y cuando ves que no se puede llenar el vacío, entonces posiblemente debes de considerar que tú no estabas hecho para este mundo, que tienes un vacío que el mundo no puede llenar, pero solamente el Hijo de Dios lo puede llenar, el Espíritu de Él puede llenar. Y el Señor le dijo a esa mujer, allí te daré de beber
que nunca tendrás sed. And he gave her a promise. Y le dio una promesa He said, there will be within you que habrá dentro de a ti fountain of water. una fuente The de river that we agua, heard about this morning. de este río que hablamos de esta The river that mañana, takes us out of bondage. ese río que nos The quita de river that esclavitud, takes us out of religion. que nos saca de The river religión, that takes us out of depression. que nos saca de la The river that depresión, takes us out of our own el río que nos saca de nuestros propios propósitos, The river that helps us make sense of the pain in our lives. y el río que nos saca de tratar de entender en nuestras propias mentes. We begin to understand Y comenzamos a that entender He is the God who can heal us. que solamente Él es el Dios que nos puede sanar. Y Though He can feel this though He can heal this natural body, aunque Él puede sanar este cuerpo, He's really looking to heal the realm Él of está our soul. viendo para sanar nuestra alma, redimir nuestra alma de muerte, Able to come into union para que podamos venir a unión. because He has a far greater purpose Que Él tiene un propósito mucho más allá and it's not left inside of this temporal realm. y no se queda en este lugar temporal. He has a plan Él tiene un plan, from before the foundation of the world. aún antes del fundamento del mundo. People who aren't Y Él está buscando un pueblo que no mantenga esa línea. people who say if by any means Y un pueblo que diga que cualquier manera I will stay the course. yo mantendré el rumbo The prize that is set before me. y obtendré la meta del galardón que está delante. That I don't know how to get there. Yo no sé cómo llegar allá. Just like in the womb, just like John the Baptist leaped within the womb. Así como Juan el Bautista cuando brincó en la hierba de su madre. I don't understand. Yo no entiendo. Though I see through a glass darkly, Yo veo con un espejo oscuro. my spirit Pero hay algo en mi espíritu says, Lord, would you do this in me? que uno siente, Señor, ayúdame, estoy débil, soy débil, pero tú eres fuerte. Please keep me, Lord Jesus, Por favor, manténeme, on the path that gets manténeme en ese curso, en ese lugar, stay the course till que yo puedo mantener el curso, el rumbo. Apostle Paul his whole goal was. Eso es lo que dice Pablo, Whatever means it takes. de cualquier manera. And he doesn't take us the way that is pleasant. No nos lleva en el lugar que es cómodo, He gives us so much along the way. nos da mucho en el So camino, much joy along the journey. mucho regocijo en el camino, We look to him si solamente vemos a Él. and there's so much trial at the same time. Y hay mucha aflicción a la misma vez. I look at the picture of the Lord Jesus Y veo a nuestro Señor Jesucristo as he came to the end of his earthly journey. cuando vino al fin de esta jornada. You know, in the eyes of the church, En los ojos de la iglesia, in the eyes of religion, en los ojos de la religión, in the eyes of the Jewish people of his day, en los ojos de los judíos de ese día, he had such a tremendous anointing. Él tenía una unción tremenda, He had such a tremendous ministry. tenía un ministerio tremendo, You know, a ministry that all of us would hope to attain to. un ministerio que muchos de nosotros nos gustaría obtener. Is that not so? ¿No es así? When they came to him with hard questions, Cuando vinieron con preguntas difíciles, he had such amazing answers. tenían unas respuestas maravillosas. When they came to him and needed teaching, Y cuando querían enseñanzas, he was such a phenomenal teacher. era un maestro fenomenal. Such tremendous parables to relay his point. Usaba unas parábolas tremendas. The illustrations, like we heard of The Samaritan. the Samaritan, Así como la ilustración que escuchamos acerca del samaritano, so full of impartation and understanding. tan lleno de impartición de verdad para nuestro entendimiento. He had such compassion when he walked among the people. Tenía tanta compasión a la gente We learned so much from how he moved in those moments. y aprendimos mucho cómo él se movía con How he otros, treated the downcast and cómo él trataba a los pobres how he behaved among those who had fallen in sin. y cómo trataba a aquellos que caían How en his pecado. heart was a heart of redemption
con un corazón de redención para traer a los que estaban heridos, When he saw the cripples, los que estaban deshabilitados, saw the sick, vieron los enfermos saw the lepers with incurable disease, y veían los leprosos, how his heart went out to them and he touched cómo su corazón salía para tocarlos y hacerlos them. He saw those whose limpios. hearts were hurting within them. Cuando veía los corazones He saw heridos, the ones who were possessed of devils. cuando estaban poseídos de He diablos, reached out to them to touch them. Él extendía para tocarlos. And we saw the way he related with his father. Y vemos cómo se relacionó con su Padre Alone to pray. cuando iba solo para orar, How he gathered the disciples around him. cómo unía a sus And he'd discípulos feed them with natural food. y les daba de comer con comida natural. He'd go out to their work with them as they fished. Y iba a sus propios trabajos para pescar. Les daba la fuerza para cumplir con sus tareas. Y mientras que estaba allí, estaba ministrando al corazón, tocando lo más íntimo el lugar. Y eso es lo que hace para ti y para mí. Pero vino un momento. ¿What? En la vida del hijo vino un momento de cuando estaba en la jornada yendo a Jerusalén y fue al monte de transfiguración. Hasta ese momento todos los judíos lo amaban, sus discípulos lo amaban, hasta los soldados lo amaban y toda la gente lo amaba. Y si estuviéramos nosotros allí en ese día, hubiéramos dicho, este es un hombre de Dios, tremenda unción, porque todo estaba allí. Pero él entendía algo que nadie más entendía. Él entendía algo que aún los ángeles no entendían. Y él entendía algo que aún Lucifer no entendía. Y él entendía algo que ni los discípulos entendían. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Aunque él había hablado esas palabras, no tenían comprensión. Pero él sabía en su corazón que él tenía un camino para terminar. Él no estaba allí para tener un gran ministerio. Es para mantenerse en ese camino. No era el camino que él hizo, era que el Padre lo puso delante de él. No era el camino de un gran ministerio, no era de un gran unción, era para llegar, y el intento era para una cosa, para traerte la libertad a ti y a mí. Y solamente podía lograrse de una manera, y eso era por la muerte. Era por muerte, que destruiría al enemigo, que él destruiría el poder de la muerte. Hasta ese momento, por el plan de Dios, que sería lleno por Adán y Eva, él trajo la muerte del pecado y el diablo. Lucifer mismo, él tenía las llaves de la muerte y del Sheol sobre ti y mí. Estábamos vendidos bajo pecado. Estábamos condenados a la muerte. No había ninguna manera afuera de eso. Y en medio de todo eso había un plan. Desde el fundamento del mundo había un plan para ti y para mí, que fuimos hechos más bajo de los ángeles. Y en ese día en la monte de transfiguración, y al final de un ministerio tremendo, con tantos milagros que fueron hechos, todo eso es lo que había pasado,
pero que venía de eternidad. Here came Moses. Aquí vino Moisés Here came Elijah. y aquí vino The law Elías. and the prophets. Era la ley They y los came there to profetas. communicate with the Son. Vinieron para comunicar con el They Hijo were there to communicate about one thing, y estaban ahí para comunicar sobre una cosa. the course that was set Ese era el before him. camino que había puesto enfrente If de by él. any means, Pero por cualquier manera, and they came there to talk with him y vinieron para hablar con él about the death that he must die. acerca de la muerte que él tenía que morir. And a few days went by after his glorious triumphal entry. Y algunos días después, cuando entró a Jerusalén, When all of the people rejoiced. y toda la gente regocijaron, They rejoiced that the Son of God. regocijaron que estaba entrando el Hijo de Dios. But then there came that moment when he was in the garden of Gethsemane. Y llegó el momento cuando estaba en el jardín de Getsemaní And he recognized that his father had set a course before him. y reconoció que su padre le había puesto It was not a un course destino. It was not a course of his choosing, No era ese un camino que él había escogido, but it was a course he was willing to fulfill. pero ese era un camino que él estaba dispuesto de cumplir. For you and I, Es porque tú y yo, and for the love of his father. por el amor de su padre. And I want you to recognize something that day. Y quiero que ustedes reconozcan algo que en ese día, There in the realm, really in the realm of eternity. y él estaba allí en el lugar eterno, His feet here upon the earth. y estaba, aunque estaba aquí en la tierra, I believe the veil was removed from before him. el velo se había removido aún When antes. he stood there in that moment and his disciples took up the sword, Peter, to Y defend him. cuando él estaba ahí parado, que su discípulo Pedro vino y tomó la espada. He said to Peter, "Do you not know that I could call 10,000 angels?" ¿Tú no sabes que puedo llamar 10,000 ángeles? You know, I don't think we get this picture in our mind. Y a veces tenemos estas figuras de nuestra That mente. if he spoke the word, 10,000 angels would come down from heaven. Si él hubiera solamente hablado ciertas palabras de 10,000 And they ángeles, would take vendrían care of his enemies. y hubieran tomado encargado todos los enemigos. But I tend to think that it was more than that. Y yo siento que es mucho más que palabras. Because we're told in the Psalms Y nos dice en los Salmos that he would give his angels charge over them. y que él le había dado el cargo sobre los That ángeles they would not even stumble against a stone. para que no pudiera también resbalar sobre In piedra. that moment, Y ahí estuvo parado, understanding the course that was set before him. entendiendo que hay un camino que el Señor I think había those puesto, su 10,000 Padre. angels were there with him. Y aún allí estaban los And I 10,000 think ángeles. they fully expected for him to call on them. Y ellos posiblemente estaban esperando que el Señor le llamaba. This much is clear. Y esto es claro. The angelic host did not know the plan of Father God. El ejército angélico no sabían el curso. Did not know what God was going to Ellos do. no sabían qué iba a hacer el Padre. If they had known, Si ellos hubieran sabido, they would not have slain the Lord of glory. entonces no hubieran They did not understand matado what was a la going to oveja. happen at that moment. Ellos, nadie sabía And lo I que iba a think pasar those en ese 10,000 momento. angels were there waiting, Y aún los 10,000 ángeles estaban ahí esperando. wondering why. Esperando por qué no habla, Speak the word. por qué no habla la palabra, Son of God not call us to por qué no nos llama para venir a defenderlo, call us at this moment. por qué no nos está llamando para defenderlo. God upon the earth. This is the moment. Este es el momento We could bring the kingdom of God que upon podemos the earth. traer el reino de Dios a la tierra para poner rey The Lord of lords, y ser el rey de rey King of glory. y Señor de la gloria. The garden. Aquí está en el jardín, We are here on his behalf. aquí estamos para defenderlo, Could not move. pero no podían He moverse gave the command. a menos que el Hijo les hubiera llamado, pero él se quedó ahí Not parado, wanting to go to Calvary. no queriendo ir a Calvario, Saying, not my will. diciendo no mi It's not the voluntad, course that I would choose. aunque esto no es el curso que yo tuviera, el camino que yo, The will of his Father. pero por la voluntad del Padre, He did not speak the word to that angelic host. él no habló a ese fuerza de angélica. Because the plan of God. Por el plan de Dios The se plan that mantuvo, was for you and I today, por el plan que es para ti y para that we mí, could be brought out of the realm that we lived in. que Él nos puede sacar de donde vivimos Dimension of y life. ponernos en una dimensión nueva. And he stood there and chose, Y ahí escogió, if by any means
que cualquier manera the cross of Calvary. que llegará a la cruz I de will Calvario, stay the course. yo me quedaré el camino y terminarla. And so he went there to Calvary. Y fue allí al Calvario. He was stretched out there between heaven and earth. Y mientras que estaba allí entre el cielo y la tierra, And he went down into death. y bajó en muerte, He who did not deserve to die. aquel que no merecía de morir. He did something that you and I could never do. Él hizo algo que tú y yo nunca podemos hacer. Paid our debt. Él pagó nuestra deuda. And he did something else that nobody could foresee. Él también hizo algo que nadie más podría haber visto. Because up until that moment, there was one law. Porque a ese momento solamente había una ley. There was a law that's related to us in Romans. Es una ley que estaba ahí en Romanos. It's called the law of sin and death. Ahí está la ley de la muerte, del pecado y muerte. And every realm understood that law. Y cada dominio entiende esa ley. They understood the law of sin and death. Todos entienden de la ley de They muerte, knew that pecado all y of muerte. mankind belonged to him. Y sabe que toda la Because humanidad Lucifer and his angels le held the pertenecía a keys él, of sin porque and death. Lucifer mantenía la But what llave, they did not understand pero no entendían was that way back before the garden, que mucho más antes at the del foundation jardín, of the world, there was a antes de la plan. fundación del mundo, había There un was a plan. lamb that was slain. Había una oveja que fue matada antes de la It ley. was a deeper law. Era una ley It was más hidden profunda, inside the algo heart que of estaba Father God. escondido en el It corazón was de a Dios. superior law. Era una ley mucho más suprema, Greater than the law of sin and death. una ley más superior que la ley de pecado y muerte. Is the only one in the universe. Esta es la única en The el only universo. one who was not sold under the law Él of era el sin and único death. que no se vendió a la ley He de was pecado. by his choice. Era por su He voluntad, yielded propia himself voluntad. to his Father. Él se mantuvo con el In Padre complete surrender. en un someterse completamente, y Él terminó el camino que estuvo He said, enfrente "I de have Él. finished the course." Yo he terminado el And as the camino. Father looked down, Y cuando el Padre vio, and he saw that the law of sin and death was broken at y that cuando moment, vio que la ley de pecado y muerte fue because rota, there was one who did not deserve to die. y el que no merecía de morir lo Because he died hizo, without cause. pero Él murió sin causa. Another law went into effect at that Otra moment. ley fue A law efectiva. that was called the Spirit of life in Christ Esta Jesus. fue la ley del espíritu y de vida. And the keys of sin. Y las llaves de pecado y de muerte, Keys of hell. y del de Keys Seol, of the grave. y también del Son of God went down into hell. fue el Hijo de Dios a Seol y ministró a los cautivos Keys from Lucifer. y tomó las llaves de Lucifer. No longer holds the keys. Ahora Él ya no tiene esas Keys llaves, of death. y las llaves de muerte, Keys of death in your life and mine. en las llaves de tu muerte, tuya y mía, y las llaves de Seol Belong to the Son of God. ahora le pertenece al Hijo de Dios. Paid the price for Él you. pagó la deuda And then por he ti y puts por mí. before us the ability Y ahora pone la habilidad into that new birth experience. para entrar en esa nueva vida And he washes our sins by the blood. y lava nuestros pecados con su sangre. He tells us to do one simple thing. As he Y teaches nos dice que hagamos una cosa. us, behold the Lamb. Vean al Cordero. That's what John the Baptist said. Y eso es lo que Juan el Bautista Jesus came out of dijo. the wilderness at the beginning of his ministry. Eso es con lo que dijo Juan el Bautista al principio. The Lamb of God. Mire, vean el Cordero que quita el pecado That's del not mundo. something that we just do on our new birth experience. Eso no es algo que nosotros hacemos en nuestra experiencia, pero Él nos permite venir, He teaches us. Él nos enseña He leads us. y Él nos dirige And then he brings us to a moment y nos trae a un momento where we understand que entendamos we've tried it. que lo hemos intentado, We don't know the way to go. no sabemos el camino de ir, We don't have the ability to make ourselves perfect. no tenemos la habilidad de hacernos We perfectos, don't have the ability to make ourselves sons. no tenemos la habilidad para hacernos hijos, We don't have the ability to make ourselves
No tenemos la habilidad de hacernos enteros. God looks down and says, Y en ese momento Dios ve "This is my beloved son. y dice, I este es have mi one whom hijo. I can now use." Ahora tengo alguien que puedo usar. We cast ourselves into the river of the water of Y cuando nos metemos en ese río de agua vivas, wellspring of living water. entonces Él nos convierte en agua vivas. Realize that we are not worthy. Y vemos que reconocemos que no te merecemos. Downcast of the earth. Y somos lo peor, lo He menos. has not called the wise. Él no ha llamado al sabio, He has not called the mighty. no ha llamado al He has fuerte, not called those who have the wisdom of this world. ni los sabios de este mundo. He has called those who were weak. Y ha llamado al aquel que es débil Who recognize that we've tried it all. y que reconoce hemos intentado todo And we have failed. y hemos fallado. That we have put our trust Hemos puesto nuestra confianza fortifications of en fortificaciones, doctrines out of the scripture. en doctrinas que salen de la escritura Wonderful gifts. y en dones. That is not our fortress. Y eso no es nuestra fortaleza, eso no es nuestra fuerza. We need more information. No necesitamos más información, More revelation. no necesitamos revelación. Revelation that we need. La única revelación que necesitamos, The Apostle Paul had. la única revelación es de When he lo que said, dice "I Pablo. thank God Yo le doy gracias that al he Señor revealed his son." que Él reveló su Hijo dentro de mí. Behold the Lamb. Ve el Cordero, mira el Cordero. You've been walking with him for one day Si has estado caminando por un día o un año or for your entire life. o toda tu vida, Behold the Lamb. mira el Cordero. He has a high calling for you. Él tiene un llamar más alto. He wants to take us out of the realm that we live in. Nos quiere sacar de donde hemos He estado wants to take us to an unfathomable realm. y nos está llevando a un Place you and I lugar cannot even understand. que ustedes no pueden comprender. Where he lifts us actually out of the realm of even the created one. Y nos está sacando aún del lugar de la creación, That's what he's called us to. de lo temporal. Understand a priest forever. Y conocemos que el sacerdote para He cannot siempre, have union with something that is not él no puede tener unión con algo que no sea eterno. this temporal realm. Y nos está sacando de lo temporal. Our vision higher. Y tenemos de tener una visión más alto y It's entender. not about what he can do for us in this Y present no es world. lo que Él puede hacer por a Because nosotros, if our hope, si nuestra in esperanza. Corinthians 15 it says, En Corintios, if your hope is in this life si tu only, esperanza solamente está en you esta are all vida, men most miserable, son miserables, because this life comes to an end. porque esta vida But viene al this final, life is preparation. porque esta vida es It's preparación, preparation for our long life. es para una preparación a nuestra vida eterna, And it's a life that he wants to have with una us. vida que Él quiere que tenga en dentro. Pueden imaginar el eterno, el Dios eterno Who shaped the earth, que ha formado cielos y el mundo. put us here in our own weakness. Y Él nos ha puesto aquí en nuestra debilidad. Él tiene el intento For his strength to be para made que su manifest. fortaleza venga a nosotros Stay in the realm y of que death. no nos quedemos en el lugar de muerte, en la naturaleza de That we muerte, would que follow in the salgamos footsteps of his y son, sigamos el camino de Hijo que fue hecho so that hombre, you and I as men para que tú y yo can como become hombres, the sons of God para poder ser and come hijos, out of the earthly realm, salir del lugar del temporal, out of the law of sin and death, afuera de la ley, into the law of the spirit of life, para entrar a la ley del espíritu y de vida part of the river y of ser life parte del río de vida que fluye, from the Lamb and from the que throne, sale del Cordero y and del brings trono healing, y que viene con sanidad nations, para traer naciones, que hablará a todo and come mundo into a place y entrar en el lugar de with the unión eternal con one, con el the eterno, eternal God, con el Dios eterno, that we too que nosotros would be también, without beginning of days, que podremos estar sin el principio y sin fin, y ser un sacerdote para siempre, de acuerdo del orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, let's not hold the line in no church mantengamos anymore. estas Let's fortificaciones, stay the course. pero mantengamos el curso, By any means que por cualquier we manera might attain que podamos llegar a la the meta, resurrection of the dead. The high call, para llegar al the llamamiento resurrection. de la resurrección. Amen. God Amén. Amen.
glad you saw it.